Coloque el IGV sobre una superficie de trabajo estable. Busque en el orificio de acceso del tornillo prisionero para ubicar el tornillo prisionero del engranaje helicoidal. Si el tornillo prisionero no está visible, utilice un accionamiento con motor de paso a paso con un conector de 4 patillas para hacer girar el engranaje helicoidal hasta que el tornillo prisionero sea visible a través del orificio de acceso. Se pueden utilizar alicates para girar manualmente el engranaje helicoidal si no se dispone de un accionamiento con motor paso a paso. Utilizando una herramienta hexagonal de 2,5 mm, retire el tornillo prisionero. Será difícil aflojar el tornillo prisionero al principio, debido al lock-tit. Si el tornillo ajustado no sale del orificio de acceso, se puede retirar posteriormente, una vez que se haya extraído el motor. Mediante una herramienta hexagonal de 4 mm, retire los tornillos de los orificios de entrada del motor del IGV. Observe la ubicación de las conexiones del cableado del motor del IGV. Tire de los conectores del cableado del motor desde los pasadores de los orificios de entrada, directamente de los cables. Mientras sostiene la parte inferior del motor, extraiga el eje del motor del engranaje helicoidal. No fuerce el motor. Si el eje del motor no se desliza fácilmente hacia afuera, golpee suavemente el motor en el tornillo posicionado para liberar el eje del engranaje helicoidal. Un destornillador plano puede ayudarle a la hora de hacer palanca y sacar el motor mientras lo apoya en la parte inferior. Para utilizar el extractor del collarín del cojinete del engranaje helicoidal, el tornillo prisionero debe estar retirado. Inserte el extractor del collarín a través del puerto de los orificios de entrada del motor y asiente totalmente los pasadores en el collarín. El collarín del cojinete del engranaje helicoidal es de rosca izquierda. Gírelo en sentido horario para retirarlo. Tras retirar el collarín, gire la carcasa de la garganta del IGV en sentido horario para sacar el engranaje helicoidal a través del puerto de los orificios de entrada del motor. Mediante una herramienta hexagonal de 4 mm, retire los tornillos del conjunto de la garganta del IGV. Será difícil aflojar los tornillos de la garganta del IGV al principio, debido al lock-tit. Tire del conjunto de garganta del IGV para sacarlo. El IGV ya está desmontado. Para retirar el cojinete inferior, empújelo por el puerto de acceso por debajo del cojinete. Antes de montar el IGV, asegúrese de que la carcasa está limpia y no tiene residuos. Prepare el conjunto de la garganta para su instalación. Compruebe el imán de posición del IGV en el conjunto de garganta. Si las palancas de las paletas se bloquean fuera de su posición, asegúrese de que están colocadas en la misma dirección y en las ranuras de la carcasa. Con las paletas en la posición cerrada, coloque el conjunto de garganta en la carcasa, con las roscas hacia la ubicación del engranaje helicoidal. Gire la garganta hasta dar con el tope en la posición cerrada. Ponga una pequeña cantidad de lock-tit en las roscas de los tornillos del conjunto de la garganta del IGV y colócalos en el conjunto de la garganta. No es necesario aplicar cantidades excesivas de lock-tit. Apriete los tornillos con un patrón cruzado. Compruebe que el conjunto de garganta abre y cierra las paletas del IGV. Gire el conjunto de garganta hasta la posición totalmente abierta. El engranaje helicoidal debe montarse previamente antes de la instalación. Coloque el cojinete superior grande sobre la parte superior del engranaje helicoidal y fíjelo en su lugar con el clip de anillo.
Si el cojinete inferior pequeño no está en la carcasa, deslícelo sobre la parte inferior del engranaje helicoidal. Inserte el cojinete helicoidal a través del puerto de los orificios de entrada del motor. Se puede utilizar una herramienta con un diámetro que quepa en la parte superior del engranaje helicoidal para ayudar a guiar el engranaje en su sitio. Alinee la parte inferior del engranaje helicoidal y el cojinete en su lugar. Las roscas del conjunto de garganta se pueden utilizar para colocar el engranaje helicoidal en su lugar y asegurarse de que ha llegado a la parte inferior. Instale el collarín del cojinete del engranaje helicoidal con el hombro sobre el cojinete del engranaje helicoidal. Coloque el collarín del engranaje helicoidal sobre los pasadores del extractor del collarín. El collarín del cojinete del engranaje helicoidal es de rosca izquierda. Gírelo en sentido antihorario para apretarlo. Compruebe que el engranaje helicoidal gira sin problemas. Gire el engranaje helicoidal hasta que el orificio del tornillo ajustado esté visible a través del orificio de acceso del tornillo ajustado. Prepare el motor IGB para su instalación. Enrolle los cables alrededor de la parte superior del motor. A continuación, empuje los extremos bajo los cables enrollados. Tire hacia atrás para apretar los cables alrededor del motor. Pase los cables por arriba y hacia fuera del puerto de los orificios de entrada. Deslice el eje del motor en la parte superior del engranaje helicoidal con el tornillo posicionador del motor en la muesca de la carcasa del IGB. Compruebe que el eje del motor está visible a través del orificio del acceso del tornillo prisionero y que la parte plana del eje del motor está orientada hacia arriba. Con una herramienta hexagonal de 2,5 mm, ponga una pequeña cantidad de Loctite en las roscas del tornillo prisionero. Instale el tornillo prisionero en el engranaje helicoidal a través del orificio del acceso del tornillo prisionero. Mientras se aprieta el tornillo prisionero, presione la parte superior del motor para asegurarse de que el eje del motor se acopla totalmente en el engranaje helicoidal. Con la junta tórica en su lugar en el orificio de entrada del motor del IGB, instale los cables del motor en el orden correcto. El cable rojo se conecta en el pasador más cercano a la muesca de ubicación del orificio de entrada, seguido del cable gris a la izquierda del rojo, el cable amarillo debajo del gris y el cable negro debajo del rojo. Gire los cables en sentido antihorario 4 veces e instale el orificio de entrada con la muesca de referencia sobre el pasador posicionador. Asegúrese de que los cables están enrollados alrededor del motor y de que no están en contacto con las esquinas o los bordes del motor ni con el puerto de los orificios de entrada. Instale y apriete los tornillos de los orificios de entrada dejando el tornillo con el clip de retención ligeramente suelto. El IGB ahora está montado y listo para su comprobación. Para comprobar el funcionamiento del IGB, utilice un accionamiento con motor de paso a paso con un conector de 4 pastillas para girar el IGB, primero totalmente abierto y luego totalmente cerrado. Esta prueba también se puede realizar tras la instalación en el compresor con el software Service Monitoring Tools, ajustando el compresor en modo manual y accionando la posición del IGB hasta 110% y hasta el 0%. El IGB ahora se puede instalar en el compresor. Para obtener más información sobre los productos y la documentación sobre reparaciones de Danfoss TurboCore, visite el sitio web turbocore.com.